Buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar lugar a esta segunda conferencia de esta tarde inaugural de nuestro seminario y para el efecto nos acompaña uno de los especialistas más importantes en México en Derecho Internacional Privado, el doctor Jorge Silva Silva, a quien me voy a permitir presentar para dejar en uso de la palabra. El doctor Jorge Silva Silva es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, concluyó los estudios de especialidad en Educación y asimismo una maestría en Ciencias y Técnicas de la Investigación. Y cuenta con el doctorado en Derecho por Investigación Jurídica en la UNAM, con mención honorífica, y ha sido profesor auxiliar ayudante del profesor Alberto Trueba Urbina en el Seminario de Derecho del Trabajo en la UNAM. Fue asimismo coordinador de posgrado en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Desde 1994 se desempeñó como árbitro panelista internacional en los tribunales antidumping establecidos por el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio. Fue delegado de México en la quinta Conferencia Especializada de Derecho Internacional Privado, CIDIP 5, a que convocó la OEA en 1994, habiendo firmado por parte de México el acta final de la Convención Interamericana sobre Tráfico de Menores. Esta convención ha sido ya ratificado por el Senado de la República. Tiene asimismo pues un sinnúmero de estancias, tanto en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona y de Nuevo México, en España, en la Universidad Complutense, en la Universidad Carlos III, también de España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, en el Instituto Ramón Carande y en Italia en la Universidad de Milán, asimismo en la Universidad de Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, y en México ha trabajado como profesor visitante en alrededor de 40 universidades mexicanas. Ha escrito más de 90 ensayos de derecho, mismos que han sido publicados en diversas revistas especializadas, tanto en todas latitudes del país. Tiene asimismo libros que han sido muy importantes, como Derecho Procesal Penal de Oxford University Press, que ya lleva 23 reimpresiones. Ha sido también coautor con el doctor Leonel Pérez Nieto del Derecho Internacional Privado, parte especial, y pues ha colaborado también en el Diccionario de Derecho Internacional Privado, que es una obra colectiva. Estudios sobre Lex Mercatoria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el reconocimiento y ejecución de las sentencias de Estados Unidos de América en México por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy bien, pues en este acto entonces dejamos en uso de la palabra al doctor Silva Silva para que nos comente algo muy importante sobre la materia del derecho internacional privado. Adelante, por favor. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos, al tribunal, al Poder Judicial del Estado por esta invitación. Sé que llevamos algo de tiempo colgado, así que tampoco los voy a dejar colgados a ustedes, así acá me va a limitar en el tiempo. El tema del que voy a hablar, obviamente que tendría que hablar de este tema serían los profesores que han venido de fuera, porque son los que de alguna manera nos están sugiriendo qué es lo mejor de lo que tenemos en este momento en el proyecto que se ha elaborado. Habrá un momento especial para expresar cómo fue que se construyó todo esto, que no es fácil, o sea, hemos tardado muchísimo tiempo. Y sí, hay una gran cantidad de personas que trabajaron en la construcción de este apartado, de todo este proyecto de ley de Derecho Internacional Privado. Contiene la parte propiamente procesal, que es la que está en discusión con la modificación a la Constitución y que se pretende en este momento ya sea que entre directamente al derecho, a la codificación procesal o que entre como una ley autónoma en nuestro país. Como decía el profesor Sánchez Lorenzo, es necesario contar con una ley como esta. Tenemos ya tiempo trabajando con ello. Hay muchísimos países en el mundo que tienen leyes sobre el particular.
Venezuela, Chile, Japón, Argentina, hay muchísimos países que ya cuentan con sus leyes, y algunos de estos países que cuentan con leyes, pues tienen una economía con problemas mayores que los que tenemos nosotros, y se enfrentan a otro tipo de problemas menores a los que tenemos nosotros. En el caso de la normatividad procesal, de la que algunas ideas voy a plantear, quiero adelantar que no es precisamente esto lo que está codificado, lo que está prescrito. Estamos trabajando en un foro que habla de política, es decir, no es precisamente lo que dice el derecho. Estamos hablando de lo que nos interesa y lo que creemos mejor, de que toda la Academia de Derecho Internacional Privado ha propuesto, y de otros autores también extranjeros que de alguna manera han trabajado con nosotros en la construcción de este proyecto. Y entonces, obviamente, pues habrá que tomar en consideración que al hablar de elementos de política jurídica, obviamente habrá elementos que a algunos nos guste, a otros no nos guste, pero al final de cuentas estamos tomando en consideración lo mejor que pueda funcionar para México. Dentro de los elementos que tenemos para esto, pues ha sido considerar las resoluciones de los tribunales judiciales sobre temas sobre el particular. Es decir, no es mucho lo que tenemos, es decir, realmente no teníamos nada antes, es decir, en los foros internacionales hemos participado en algunas cosas. Creo que en el 1975, firmamos los primeros convenios sobre la temática, es decir, en cuestión procesal y en cuestión sustantiva. Y de ahí nos hemos seguido signando tratados internacionales, en la Conferencia de La Haya, en CIDIP, en UNIDROIT, en diferentes foros internacionales, y obviamente una parte importante de esto que se encuentra ahí está dentro del proyecto. Y hay otras cosas que no se encuentran ahí, pero que han resuelto los tribunales colegiados o la Suprema Corte de Justicia, que parecen como lagunas, porque no es mucho lo que está establecido en estas leyes. Las reformas de 1988 a nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles y a algunos códigos de algunas entidades federativas, pues nos muestran que es poco el interés por este tema, o que no se entiende realmente la importancia que tiene todo el aparato propiamente procesal. Mucha gente, o muchísimos de los que estamos en la academia, hemos trabajado dentro de Estados Unidos en los llamados foros non conveniens. No sé si tendrán conocimiento de esto, pero esto nos presenta unos grandes retos y grandes problemas. Por ponerlo así de manera muy rápida, en los tribunales de Estados Unidos con gran frecuencia se presentan demandas contra alguna empresa en Estados Unidos, fabricante de algún producto, y no tenemos la noción de cómo poder resolver este tipo de problemas. No es precisamente temas que sean sobre responsabilidad objetiva, sino la responsabilidad por el producto de lo que poco o casi nada tenemos en nuestro país. Y sin embargo, los grandes productores, Ford Motor Company, Chevrolet, las grandes empresas que se encuentran por allá, los grandes laboratorios en Estados Unidos, obviamente que pagan grandes cantidades de dinero en Estados Unidos, pues lo primero que hacen, y el gran problema que se nos provoca, es que los abogados en Estados Unidos le plantean al Tribunal de Estados Unidos un foro non conveniens, o sea, un foro no conveniente. No conviene que Estados Unidos conozca este asunto. Este asunto es de un simple y vulgar mexicano, el asunto que se vaya a un tribunal mexicano. Y esto nos ha movido. Hemos tenido muchísimos asuntos. Yo creo que de todos los mexicanos que hemos estado en los foros, y son muchísimos asuntos, yo creo que más del 90 y tantos % de los asuntos han sido ganados a favor de los mexicanos. Es decir, raramente se ha perdido algún asunto. El gran problema, los grandes problemas que se plantean aquí son los problemas de competencia. ¿Quién es competente? Los abogados de Estados Unidos le plantean al juez de Estados Unidos que el competente debe ser un tribunal mexicano. Y los grandes problemas es también la decisión que puede adoptarse al final si el juez mexicano adopta esta tendencia, que como el ex fori que utilizamos en México, pues México aplicará su propia ley y los pagos, las indemnizaciones, pues serán 3 pesos
a diferencia de los 30 o 50 millones de dólares que nos puede pagar un foro en Estados Unidos. Es decir, en ocasiones también hemos observado que en los tribunales mexicanos algunos jueces, y no son pocos, o sea, hay algunos de estos, que a veces admiten cierto tipo de demandas, incluso contra lo que serían órganos de autoridad de Estados Unidos, lo que sería un equivalente así como una Secretaría de Estado en Estados Unidos, sin tomar en consideración lo que es la inmunidad. Y entonces esto obviamente nos provoca problemas y nos presenta con una mala cara frente a Estados Unidos, cuando realmente nos debemos simplificar para poder resolver las controversias que tenemos. De estos hay muchísimos asuntos. Y hay algunos asuntos risibles que venía platicando yo hoy por la tarde, en donde a veces con el argumento de derechos humanos, algunos tribunales mexicanos pues han argumentado elementos o datos que de alguna manera perjudican a mexicanos. O sea, un derecho duro, letrístico, como que no nos funciona. Sí, en gran medida lo que tenemos en este proyecto de ley es dar las posibilidades a lo que más favorezca, o sea, utilizar este tipo de cosas. Es cierto algunas de las cosas que menciona Sixto, y obviamente dentro de lo que vamos a trabajar habrá que tomarse en cuenta eso, Sixto. Es decir, no lo dudo, tal vez sean lagunas nuestras en esta parte, pero el entusiasmo que hemos tenido es precisamente tomar en consideración la problemática de nuestro país. Dentro de esto, no sé si estará por ahí las gráficas, que no sé si me durmió la persona que se encuentra ahí arriba, pero ahí aparecen. La regulación procesal tradicional que tenemos nosotros es la regulación procesal de un país central. O sea, cuando nosotros copiamos nuestros códigos, elaboramos nuestros códigos o nuestros primeros códigos en el siglo XIX, y que más o menos llegan hasta la época actual, son elaboraciones de códigos que provienen de países centralistas de este tipo. Es decir, no hemos tomado en consideración, o entrecomillado, copiado cuando menos, países que son federales. Y nuestro país es un estado federal. No tenemos problemas y cada entidad federativa tiene sus propios problemas y diferentes. No son los mismos los problemas que tiene la sociedad de la parte norte de México, del centro de México, a la del sur. La educación es diferente, la producción es diferente, igualmente el manejo de la familia es diferente. Lo que tenemos en el apartado procesal es trascender hacia la parte propiamente internacional. Algunas cosas se lograron en 1988 al incorporarse por parte de esta misma academia algunas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles, a algunos códigos de nuestras entidades federativas, sí, Jalisco, Querétaro, Puebla, la Ciudad de México, aunque después hizo algunos cambios, Nuevo León, cuando más esto, y lo que hemos encontrado es que en el caso de las gubernaturas de los estados, que tradicionalmente en el siglo XX habían seguido al presidente de la República, en las reformas a los códigos en este apartado se han detenido. Es decir, los códigos de las entidades federativas regulan el aparato internacional. Nosotros podemos pensar que toda la parte internacional le corresponde única y exclusivamente al gobierno federal, pero no. Es decir, diversas decisiones de la Suprema Corte, algunas derivadas de problemas en el estado de Sonora, han dicho esto le corresponde a las entidades federativas. No es lo mismo el Estado mexicano que el Estado, digamos que a España, en donde también hay problemas entre los grupos dentro españoles, pero allá sí existe una ley conflictual para todo el Estado español, mientras que con nosotros esta parte no la tenemos. Y entonces cada entidad federativa tiene sus propias reglas propiamente conflictuales, y tiene sus propias reglas sobre administración, impartición y resolución de controversias. Nosotros tenemos, la experiencia bien la conocen ustedes, cada entidad federativa tiene su propio poder ejecutivo, su propio poder legislativo y su propio poder judicial. Y aquí podemos hacer lo que queremos hacer dentro de nuestro estado, acorde a nuestras propias necesidades. Las necesidades del Estado de México no son las mismas necesidades de cualquier otra entidad federativa.
Hay entidades federativas que a veces no producen porque no tienen de dónde producir tal vez, o porque faltan los incentivos, o no tienen, por ejemplo, la educación en las personas como la puede tener otras entidades federativas. Nosotros requerimos entonces establecer algunas diferencias en esta parte en el interior. Algunas de estas tienen que ver con el artículo 121 de la Constitución, que es otra ley que está pendiente. Es decir, esta ley pendiente desde la Constitución de 1824, se estableció que México debía tener una ley para regular problemas interestatales entre entidades federativas. El caso es que tenemos 200 años y esta ley no ha sido expedida. Está la ley en este momento, la misma Constitución del 17, dice se deberá de expedir la ley y no se ha expedido. El caso es que en este momento, en la parte interna del derecho mexicano, nos encontramos con que la misma Suprema Corte de Justicia y los tribunales han establecido ya precedentes según la cual es posible que proceda un amparo por inactividad legislativa. Es decir, el Congreso se ha dormido, no expedió esta ley y es necesario expedir esta ley. En el proyecto de ley que tenemos hay algunas disposiciones, algunas muy pocas, que son tomadas en cuenta por las entidades federativas en el código, el artículo 12 del Código Civil Federal, y entonces ahí establecemos lo que debe quedar para regular esto y no eliminarlo por completo, para poder sustraer esta parte y llevarlo al campo propiamente internacional. Es decir, aquí hay que diferenciar lo que son las reglas propiamente intraestatales, que son las que conocemos. Prácticamente todos los libros de derecho procesal que hemos llevado en la escuela, que usamos los jueces, los libros de procesal que se publican, son libros de derecho intraestatal. Difícilmente nos encontramos libros o obras de derecho internacional. Esta es la parte que nos interesa. Pero además, en el campo del derecho internacional hemos dado otros pasos que no se advierten en la parte interna. Es decir, tenemos un derecho convencional internacional, un derecho de fuente convencional internacional, una gran cantidad de tratados que muchísima gente no conoce. Es decir, cuando hemos visto, por ejemplo, en la revisión de lo que hacen algunos jueces en algunos lugares del país, a veces nos encontramos con problemas en las decisiones, o sea, se olvidan de esto, y entonces lo que y dicen, no se admite esto, no se admite el exhorto, y regresan este documento. Afortunadamente, y digo afortunadamente entre comillas, porque a veces la Secretaría de Relaciones ha detenido estos documentos, porque es una responsabilidad para el Estado mexicano, cuando el juez resuelve esto, y si no tiene que resolver el presidente de la República, cuando un juez resuelve esto, resuelve en el nombre de México. Y cuando hace esto, estamos poniendo a México mal en el mundo. Entonces, en ocasiones, la Secretaría de Relaciones, y me ha tocado ver los documentos, y obviamente no les voy a decir nombres de los jueces o de la entidad federativa en que ocurre esto, a veces habla con ellos y les dice, oye, es que sobre este tema no puedes resolver esto porque hay un tratado que dice esto, ahí te va la copia del tratado para que lo veas. Y entonces, uno de los casos que vi, por ejemplo, el juez revocó su resolución, y sí, obviamente ni cuenta se dio a la contraparte para poder seguir con el asunto, porque de otra manera tendríamos algún problema propiamente internacional. Sí, lo que hay que estar conscientes es que los jueces sí son representantes de nuestro país, si no tiene que ser el presidente de la República eso. Cuando resuelve un juez de primera instancia, de segunda instancia, y sí, ese resuelve por lado de México, está representando a nuestro país, y la mejor cara que tenemos como jueces es representar a nuestro país con el mejor derecho que podamos tener, pero pues también tenemos que conocerlo. Esta parte, la de fuente de derecho convencional internacional, es nueva para nosotros. Podemos abrir el libro de historia del derecho y nos podemos ir tiempo atrás, pero para México esto es novedoso. Los primeros convenios, prácticamente los primeros convenios, son de 1975, que fueron publicados, aprobados a finales de esa década, y a medida que ha venido pasando el tiempo hemos venido publicando el Ejecutivo diferentes convenios internacionales. En los foros internacionales se discuten problemas de derecho sustantivo y derecho procesal. Yo les podría decir que más o menos la mitad,
me equivoco tal vez en algún número, son de derecho sustantivo y la otra mitad son de derecho procesal. Y también una cosa importante, en el tráfico jurídico internacional que tenemos, el país de mayor importancia para nosotros es Estados Unidos, no cabe la menor duda. Podemos tener muy buenas relaciones, podemos tener muy buenos amigos con los países del sur del continente, tenemos muy buenos amigos, muy buenos profesores por allá, visitamos y cosas por el estilo, pero el tráfico en más del 90% lo tenemos con los vecinos. Y la mejor defensa que podemos tener nosotros es precisamente con los vecinos, con Estados Unidos. Y otra cosa importante que nos puede ayudar es que el derecho convencional internacional, toda la parte procesal internacional, la gran mayoría de los convenios internacionales que México ha firmado, también los ha firmado Estados Unidos. De esta manera, de alguna manera, tenemos un cierto derecho, vamos a llamarle uniforme, para poder resolver nuestras controversias y nos podemos presentar fácilmente en los tribunales internacionales. ¿Le puede cambiar? Dentro de estos apartados y rápidamente, hay muchísimos capítulos en este proyecto de ley de derecho internacional. En la parte procesal sí, nos podemos encontrar diferentes temas. Los temas serían estos que se encuentran ahí, que no alcanzo a leer porque mis lentes no sirven mucho: el orden jurídico regulador, la competencia, el reconocimiento de la competencia, diversos procedimientos, la cooperación internacional. Algunos los seguimos, algunos han sido seguidos siguiendo a veces el Código Federal de Procedimientos Civiles, y hay estados que no contienen esto. Si al revisar, por ejemplo, las leyes del Estado de México, las viejas leyes sí los contenían, pero hoy no lo contienen esta parte. Se piensa que tal vez el legislador debe pensar que este tipo de asuntos son de la competencia del gobierno federal, pero la Corte mismo ha resuelto que esto es competencia de las entidades federativas. ¿Cómo se ejecuta una sentencia extranjera en el Estado de México? Sí, ¿cuál es el fundamento que puede utilizar un juez de aquí? Ese sería uno de los grandes problemas que podemos tener. Y así como esto, tenemos otro tipo de asuntos que provienen del extranjero, a los que hay que darles respuesta también. Me quiero ir más rápido. Algunas de las reglas de competencia, mencionaba Sixto alguna de estas, y me quiero brincar algo de esto, y no sé ni dónde estoy en esta parte. ¿Le puedes seguir, por favor? No, más atrás, ya se me brincó todos. No, se fue hasta el final, hombre, ¿qué pasó? Sí, se fue hasta la número 20. ¿Mande? Competencia de las autoridades mexicanas. 3, competencia de las autoridades mexicanas. Voy a brincarme algo sobre el tema de la competencia. Algo de esto mencionaba Sixto, aunque es más amplio el tema de la competencia. Aquí lo que pretendemos es establecer las reglas de competencia que no las tenemos en la mayoría de los códigos de procedimientos en nuestro país. Entonces tenemos que fijar este tipo de cosas, ¿no? Podemos hacer algunos ajustes, arreglos, pero requerimos establecer reglas sobre el particular. Lo que decía ya hace un momento, que en los tribunales en Estados Unidos, lo que nos hemos encontrado es esta problemática sobre la competencia, y lo que nos preguntan los jueces de Estados Unidos es: ¿y dónde está la regla de competencia? En México, ¿en qué ley, en qué código? Y ese es el gran problema con el que afrontamos. Si tenemos algo por escrito y le decimos: mira, aquí está, tenemos esta nueva ley, el artículo número tanto dice esto, pues sería mejor. Pero a veces salimos con resoluciones judiciales de algún tribunal colegiado. Pero ocurre que la contraparte sale con otra resolución de otro colegiado en sentido contrario. Y el problema es cómo poder convencer al juez de lo que le estamos diciendo nosotros, que el beneficio debe ser para el mexicano y no para Estados Unidos. Algunos jueces en Estados Unidos pues han enviado sus documentos, es decir, el asunto a México, y México, que vuelve a conocer del asunto, vuelve a decir: lo que tenemos que tomar en cuenta es el domicilio del demandado. ¿Dónde se encuentra el domicilio del demandado?
en Estados Unidos, el gran productor, la Chevrolet, la Ford, las grandes empresas de medicinas, y entonces tenemos que regresar, y obviamente esto le causa grandes problemas. Uno de los asuntos que yo recuerdo, de muchos que ha habido, recuerdo el asunto en donde a veces nuestras autoridades nos olvidan. Un helicóptero despegó en algún lugar de nuestro país con 10 personas a bordo, dando servicios a Pemex, una empresa del Estado, y en vuelo este helicóptero se precipita y se mueren los 10. Ocurre que la familia de estas 10 personas, todos los familiares de estos trabajadores, presentan demandas, unos en una entidad federativa y otros en la Ciudad de México. Los abogados piensan que nosotros aquí en México podemos demandar a las empresas extranjeras, y afortunadamente, tanto el tribunal en Veracruz, en primera, segunda instancia y en amparo, le rechazaron sus demandas. Lo mismo ocurrió en los asuntos que se presentaron en la Ciudad de México. Luego alguien les dijo a los abogados: oye, estás mal, lo que te vas a ganar son 25 pesos y ahí te vas a estar 20 años para resolver el asunto. Este asunto llévalo a Estados Unidos. Las familias se dividieron, o sea, no se reunieron, y presentaron unas demandas en Delaware y otras demandas en Texas. A mí me tocó trabajar en Texas, y al final de cuentas, de los pocos pesos que podían recibir estas familias, pues recibieron algunos millones de dólares por la muerte, pues, de sus seres queridos. Es decir, pero se tuvo que tomar en consideración las reglas de competencia para poder forzar, así la palabra, a los tribunales de Estados Unidos para conocer. Otro tipo de asuntos y experiencias que hemos tenido y que está relacionado también con la parte procesal es el caso de la litispendencia. O sea, podemos decir hay litispendencia y rechazamos el asunto en este lugar. Lo que establecemos aquí en las nuevas reglas es, bueno, tampoco podemos suspender todo, ni terminar solamente porque hay litispendencia. Podemos esperar, y hay algunas reglas que ya en el ámbito internacional se han tenido para poder resolver. Son las propuestas que tenemos en esta ley orgánica. Hay algunos asuntos importantes sobre el tema, el caso de Antenor Patiño y María Cristina de Borbón. El apellido nos va a decir por dónde andamos, en un asunto en donde esta pareja anduvo por todo el mundo queriéndose divorciar. Es decir, Antenor Patiño, el rey del estaño, el 80% de la producción mundial del estaño. Es decir, tuvieron asuntos en España, asuntos en Francia, asuntos en Bolivia, asuntos en Nueva York, asuntos por todo el mundo. El problema no era tanto que si se podían o no divorciar, el problema era el dinero, cómo se iba a repartir, porque al inicio se había firmado un documento donde había separación de bienes en España, pero luego los tribunales españoles, tomando en consideración que la mujer era menor de edad cuando firmó este documento, entonces anuló ese documento, y de acuerdo con el Código Civil Español, pues había sociedad conyugal, sí, con el nombre que le dan en España, de gananciales, aquí le llamamos sociedad conyugal, y entonces ahí fue el problema que se hizo más grande. Luego Antenor Patiño se fue a su país, a Bolivia, abrió otro proceso en Bolivia, y el Tribunal de Bolivia resolvió que sí valía el documento que había firmado María Cristina en España sobre la separación de bienes. Sí, contábamos con dos resoluciones judiciales, una española que decía que eran nulas las capitalizaciones patrimoniales, y la de Oruro que decía que eran muy buenas, no válidas. El asunto lo llevan a Nueva York, se encuentran en Nueva York litigando el caso, cuando alguien le dice a Antenor: oye, ¿por qué no vas a México? En México te arreglan este tipo de asuntos. Y efectivamente la historia es que vino a México, habló con el señor presidente de la República y le dijo: échame la mano, quiero divorciarme, ya no quiero a esta vieja, ¿no? Sí.
y dio luz verde el señor presidente. Le ordenó a su Secretaría de Estado, llamado Poder Judicial, de aquel entonces, que arreglara el asunto, y efectivamente, desde las primeras de cambio, él se viene a México, vuela a México, y demanda a la señora, y luego la señora, que está litigando en Nueva York en aquel entonces, se viene corriendo a México, y contesta la demanda, y dice, oye, me estás demandando por abandono de domicilio, pero ocurre que otro tribunal español había establecido la separación de cuerpos, o sea, en este caso no me divorcio, pero había establecido que cada quien pueda vivir en donde le dé su gana, así que no puede haber abandono en este caso. Y luego plantea también que hay litispendencia entre Nueva York y México. El juez mexicano en primera instancia dice, bueno, debía haberlo resuelto, lo resolvemos hasta el final. Aquí entre nos nunca resolvió ese tema, sino que se fue directamente hasta la sentencia final. Y en la sentencia final, bueno, pues ya se darán cuenta ustedes qué fue lo que se resolvió. Se declaró el divorcio y se declaró que los bienes eran de él. Obviamente Antenor Patiño toma sus documentos, la sentencia mexicana, se va a España, presenta la sentencia mexicana en España y le dice a los españoles, oye, es que aquí tengo un montón de bienes, inmuebles, entrégame mis bienes, que ya un tribunal mexicano ha resuelto que son míos, a la señora esta no le toca nada. Y el tribunal español resuelve y dice, momento, pero si yo resolví hace poco que pues es nula las capitulaciones, ¿cómo que resolviste eso? Y rechaza el tribunal español la resolución mexicana. Cuando nosotros nos podemos estudiar la resolución española, estamos de acuerdo. Es decir, se vulneró el orden público español, en este caso, a Antenor no le dieron nada, y al final de cuentas, la historia, en este caso, que ya no es propiamente procesal, es que Antenor, que es favorecido por su país, y sí, poco después de esto, y no les voy a dar el nombre de todas las empresas que existen en nuestro país todavía, ¿no? Sí, pero sí, el Hotel Marisabel y cosas. No, cuando regresa a su país, un golpe de Estado en Bolivia le arrebata todos los bienes que tiene Antenor y se quedó sin nada. Este es un ejemplo de un asunto propiamente internacional resuelto por nuestra Suprema Corte de Justicia, en donde todo fue al revés. O sea, como ejemplo, es un asunto que se encuentra prácticamente en casi todos los libros de derecho internacional, en muchísimos idiomas. O sea, los podemos encontrar en Francia, los podemos encontrar en los libros argentinos, los podemos encontrar en los libros mexicanos. Y bueno, esto es nada más para no entrar a mayores problemas del proyecto de código, y se los muestro únicamente para ver la importancia, demostrar la importancia que tiene toda la regulación procesal. O sea, si en el momento en que se resolvió el asunto de Antenor Patiño, y lo pueden ver ahí en el disco, en el famoso Jus, claro, vienen nada más 3 renglones, ¿no? A pesar de que la sentencia fueron 150 páginas en aquel entonces, la sentencia más larga de toda la historia de la Corte en aquel entonces, ahora hay más grandes, ¿no? Pero sí, vienen nada más 3 renglones del asunto en este caso. Es la importancia que tiene, y pues yo les agradezco por razón de tiempo que me hayan escuchado lo que les acabo de plantear. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras del doctor Silva Silva. Si hubiera alguna pregunta, por favor levanten la mano, identifíquense y planteen la pregunta, por favor. Bueno, pues vemos que, como diría la canción, el mariachi cayó. Muy bien, algo muy interesante de lo que comenta el doctor Silva Silva es precisamente que tenemos un sistema federal que, por no ser federal al 100%, es muy complejo, porque tenemos un sistema de justicia central, porque al final todas las sentencias de cualquier juez local admiten revisión federal, pero a la vez tenemos legislaciones civiles y procesales civiles locales y federales. Hay un prejuicio muy claro que
han comprado los legisladores de los estados, en el sentido de que si el asunto es internacional, se tiene que regular por la legislación procesal federal. Pues ya los tribunales federales han establecido que no, tiene que ver eso más con la materia que con ser internacional o simplemente interlocal. Pero a veces los legisladores de los estados entonces establecen que si el asunto es internacional, entonces hay que aplicar la legislación federal. Esto es algo de lo que hace muy complejo el sistema y claro que con una legislación única, pues vamos a ser un poco menos federales de lo que ya somos, pero vamos a ser mucho más claros y mucho más certeros, ¿no? Eso va a servir mucho. Y bueno, pues en este sentido, pues traerá mucho orden en este desorden que hay en estos temas, que al final lo que acaba pasando es, como en el caso que refirió el doctor Silva Silva al final de su exposición, pues que cada quien haga lo que quiere, ¿no? En algún asunto de este tipo, y que se resuelva hasta de una manera sin, pues podríamos decir, sin precisión, sin certeza. Y por lo mismo, pues agradecemos al doctor Silva Silva sus palabras, y pues damos por terminada esta conferencia, vamos a pasar a los reconocimientos y daríamos por terminado esta segunda conferencia de nuestra tarde.